Yo a lo mejor tengo un perfil muy conservador, ¿no? Y cuando te digo lo de que la crisis bancaria no se ha acabado, recuerdo pues la del año 2011-2012 en la periférica o la del 2008 en la crisis financiera, ¿no? Y te digo, cuidadito con estas cosas. Otra cosa es que mucha gente no sabe lo que es un riesgo brutal porque nunca lo ha vivido. Ni ha vivido de los tipos como los tenemos ahora de manera sostenida, si hay una pausa. Es que no hemos vivido todo esto. Me gusta que me incluyas como en ese círculo, porque es cierto que a mí me han incluido dentro de ese círculo, y quien nos esté viendo que me hayan citado, ¿no? Y que me hayan dicho, no, es que agoreros como Héctor Chamizo, Pablo Gil. Lo que sí está claro es que tienes unas grietas en el sistema bancario bastante profundas que se han alimentado de 15 años de tipos de interés absurdamente bajos, donde la prima de riesgo pues parecía que era inexistente y donde la accesibilidad a la liquidez era totalmente libre y a un coste cero, ¿no? Entonces, como dicen muchos expertos de los que llevan más tiempo que yo, te dicen es que claro, cuando tú regalas el dinero a efectos, digamos, de inversión, pues empiezas a hacer inversiones estúpidas. Y llevamos 15 años donde no todo el mundo ha hecho inversiones estúpidas, pero sí una parte del mercado importante que probablemente no ha aflorado todavía, ha estado jugueteando con ideas absurdas que solamente eran susceptibles de mantenerse porque tenía sí liquidez garantizada, o sea, la liquidez garantizada y sin coste, ¿no? Ahora vas a tener que lidiar con un coste de un 5% durante un tiempo y un drenaje de la liquidez, pues te planteas evidentemente cuánto daño va a aflorar, ¿no? Y esa es la gran pregunta, no es si va a haber o no, sino va a estar contenido como hemos visto hasta ahora, o simplemente está contenido porque son los primeros casos y la gente no ve que vaya a haber un efecto contagio a otros sectores o a otras empresas, ¿no? Depende de tu visión que seas más conservador o menos o más agresivo, ¿no? Y esto es importante que la gente lo entienda. Yo llevo 36 años, ¿no? En este momento, o 30, casi 37 años en la industria. ¿Cuántas he visto? Digo, es que no se hace la gente una idea, ¿no? De cuántas he visto. Y dices, ¿cómo te haces? Digo, te haces a lo que has vivido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablaba con esto es un poco una batallita, pero creo que ilustra muy bien lo que intento trasladar. Cuando yo hablaba con mis abuelos que habían vivido la guerra, pues su manera de hablar de la guerra era totalmente imposible que yo la replicase, porque yo no había estado ahí, ¿no? Y cuando me hablaban del hambre y cuando me hablaban del miedo, pues sí, hombre, intentas comprenderlo, pero a ti no se te ponen los pelos como escarpias, porque no has estado ahí, ¿no? Cuando yo hablo de las crisis, cuando dices, claro, es que yo estaba gestionando a nivel profesional cuando el DAX bajó un 73% en el año 2001, o 2001-2002, o cuando la bolsa rusa en el año 98 perdió un 92%, o cuando las divisas asiáticas perdieron contra el dólar un 400% en 4 meses, o cuando el Nasdaq en el año 2002 bajó un 82%, o cuando el sector bancario en la crisis periférica bajó un 90%. Entonces, claro, mi experiencia como gestor profesional, teniendo que dar la cara ante clientes, que se ha visto obligado a gestionar esas situaciones, es distinta a la de la gente que lleva 10, 12 años que no ha visto nada. Y cuando la gente me dice, ¿cómo que no has visto nada? Y que no has visto nada. Para cuando te empezaban a torcer el brazo, te lo han arreglado. O sea, te empezaban a torcer el brazo en el COVID y te lo arreglaban. 4 meses más tarde había recuperado la caída en Estados Unidos. Eso no es una crisis, eso es un tiro de la tirita, te duele un pelín y antes de que acabes el grito ya se ha acabado el problema. El problema es cuando dura un año, año y medio, y ves que aquello va a peor y a peor y a peor, y todas esas situaciones que pensabas que no se podían dar se dan y además se dan más de lo que tú incluso habías soñado que podía ocurrir, ¿no? Esas experiencias te marcan, ¿no? Y yo cuando mucha gente nos tacha de negativistas o de catastrofistas, digo, bueno, yo estoy en la guerra, en muchas guerras. Entonces, cuando tú me dices, es que yo si estuviese en la guerra, te digo, es que tú no has estado y por eso no tienes ni idea de lo que es una guerra. Entonces, para mí tú no me sirves de ejemplo porque vives una realidad donde careces de una información que es vital. Si tú a lo mejor por haber vivido guerras te pierdes, digo, sí, puede ser. Yo puedo perder muchas cosas, pero no me van a matar de un tiro. Es que Es esa es la decir, clave, la gestión del riesgo, ¿no? Que tantas veces hemos sí, comentado por aquí, que es yo, fundamental. que cuando yo miro a mis compañeros que han sobrevivido todos estos años y lo han hecho muy bien y nos ha ido muy bien y tenemos un gran patrimonio, es porque hemos gestionado el riesgo. Los que no han gestionado el riesgo no están, se fueron, acabaron, o sea, tuvieron su momento de gloria hasta que una de estas le pilló un revolcón y murieron. Y se tuvieron que cerrar sus fondos o tuvieron que abandonar la operativa o empezar de cero. Es que es así de sencillo, ¿no? Entonces,
A mí cuando la gente me pone una etiqueta, digo, pues si me la pone alguien que lleva 40 años como yo y que ha navegado, surfeado las mismas aguas, diré, bueno, pues con todo el respeto te escucho. Pero cuando me lo dice alguien que lleva 8, 9, 10 años, digo, perdona, si es que tú realmente no sabes lo que es un entorno complicado de mercado. Porque mientras los bancos centrales han estado subsidiando cualquier crisis, es imposible que hayas visto lo que es un entorno complicado. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva yo a lo mejor tengo un perfil muy conservador, ¿no? Y cuando te digo lo de que la crisis bancaria no se ha acabado, recuerdo pues la del año 2011-2012 en la periférica o la del 2008 en la crisis financiera, ¿no? Y te digo, cuidadito con estas cosas, porque el caldo de cultivo está ahí, ¿no? Y el riesgo brutal está ahí. Otra cosa es que mucha gente no sabe lo que es un riesgo brutal porque nunca lo ha vivido. Ni ha vivido de los tipos como los tenemos ahora de manera sostenida, si hay una pausa, es que no hemos vivido todo esto. Me gusta que me incluyas como en ese círculo, porque es cierto que a mí me han incluido dentro de ese círculo y quien nos esté viendo que me hayan citado, ¿no? Y que me hayan dicho, no, es que agoreros como Héctor Chamizo, Pablo Gil, Cárpatos incluso, es que... Bueno, hace poco además tuve una discusión por ahí. Y tengo que decir que estoy haciendo mal, Pablo, porque no entraba el trapo, ahora estoy empezando a entrar al trapo y ya tengo que volver a dejarme desde la No, no barrera, ¿eh? entres, no entres, Héctor, porque además la gente que hace esa crítica normalmente es muy simplista, ¿no? Yo le he hablado contigo alguna vez, es como, o sea, yo cuando miro las inversiones estoy pensando en términos de cuánto tengo en inmobiliario, cómo lo he financiado, cuánto tengo en metales preciosos, qué tengo en criptomonedas, cuánto tengo en renta fija, si estoy en la parte corta de la curva de renta fija o en la parte larga, si estoy expuesto a China como estoy expuesto o no. Pero la gente esta que hace esta crítica normalmente es, como no tienes el SP500, estás por ahí, te lo estás perdiendo. Y te digo, es una mentalidad. Es como si me dijeses, como no comes lechuga, te digo, bueno, pues que hay pescado, hay carne, hay un sinfín, hay verdura, hay de todo. O sea, es que la lechuga no determina si tú estás comiendo o no estás comiendo. Y la gente que hace esta crítica normalmente es gente que come lechuga. ¿Estás en el SP o no estás en el SP? Y ni siquiera saben por qué el SP lo está haciendo mejor que otros índices y desde cuándo empezó a hacerlo mejor que otros índices y qué pasó anteriormente. Yo siempre pongo para estas cosas gráficos del Nikkei japonés contra el SP 500 y les pongo el gráfico desde el año 89 y les pregunto, ¿dónde habría que invertir? ¿En Japón o en Estados Unidos? Todo el mundo, Estados Unidos, Estados Unidos. Digo, ahora les pongo un gráfico sin título y muestra lo mismo el Nikkei contra el SP en el año 88. Y digo, ¿dónde hay que invertir? Hacia arriba, digo, eso es el Nikkei. Y digo, ¿y qué vendemos? Si estás vendiendo el SP. No puede ser, digo, sí, durante 40 años. El Nikkei subió un 7.900 y el SP un 900%. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es lo que has vivido. La realidad es tu histórico. Y como llevas desde el año 2009, que la bolsa americana lo ha hecho mucho mejor que el resto de las bolsas, tú vas con el piloto automático de hay que invertir en Estados Unidos. Digo, o no, a lo mejor Europa es el momento ahora de empezar a hacerlo mejor, o a lo mejor China. Es decir, hay que tener esa cultura financiera, hay que ver entre activos y dentro de los activos qué activo. Y no, y mucha gente, ya te digo, que simplifica la crítica, normalmente siguen un índice y toman todas las decisiones en un 0 a 100. ¿O estoy o no estoy? Y es tristísimo. No, se futboliza todo, absolutamente. Igual que pasa con la política, igual que pasa... Es lo que... Y además, fíjate, del SP, ya entrando un poco en el tema del SP 500. Vamos a ver, quien entrase en los mínimos en 3.500, pues estupendo. Pero el SP 500 está cotizando en el mismo nivel de hace un mes, de hace 3, de hace 9 meses y de hace un año. Con lo cual, es que es lateral puramente, ¿no? De si nos vamos 12 meses atrás. Entonces, a mí no me sirve el argumento de... Es que estás fuera del SP, es que ¿qué ves? Más caídas, menos subidas, tal. Bueno, pues la realidad es que el mercado te está poniendo en un lateral. Eso de momento, en estos últimos meses. Con lo cual no vayamos a ese reduccionismo y tampoco etiquetar, que es que está, yo insisto, a mí me parece que está feo etiquetar, pero bueno, que haya cada cual lo que haga lo que quiera, ¿no? Mira, Héctor, la gente, o sea, las redes sociales tienen una cosa muy bonita y es que nos permiten compartir, como estamos haciendo en este momento, nuestra Exacto. opinión en tiempo real Exacto. con la audiencia. Es una gozada y luego tienes un feedback. Normalmente te gusta, siempre hay algún feedback que no te gusta, pero bueno, está bien, se te abre una puerta maravillosa, Mm. digamos, en una comunidad inmensa, ¿no? Pero también hay una forma, digamos, de crítica. Bajo el anonimato, ¿no? De un nombre que pongas ahí, un alias, ya lanzas la piedra, escondes la mano, ¿no? Yo siempre digo, si esas personas que critican las tuvieses delante en una mesa, probablemente yo creo que ni el 10% aguantaría una conversación tú a tú.
pues quedarían sin argumentos muy rápido, ¿no? Yo me pasé el año pasado escuchando jolín con la recomendación de comprar oro. Eso sí, luego llega a máximos históricos, ¿no? Llegó a 2081 hace nada. Pero ya no dicen Y nada ahí. Ahí sí que ya no, tampoco dicen. bueno, y hay gente que te dice a lo mejor, oye, qué buena idea fue tal. Pero lo que quiero decir es que a mí me hace mucha gracia porque digo, tú cuando escuchas que compro oro a largo plazo, ¿qué parte de esta frase es complicada de entender? Porque básicamente ahora me pasa con China, ¿no? Digo, estoy comprando China a largo plazo. Pues es la bolsa que menos ha subido. Digo, ya estamos atrás como con el oro. Digo, sí, la parte a largo plazo no hago trading, estoy montando una cartera para los próximos años. Entonces, es otra demostración de incultura por parte del que critica, porque no sabe diferenciar corto plazo de largo plazo, no sabe diferenciar entre activos. Entonces, hay muchas veces que cuando nosotros entramos al trapo, ¿no? Y contestamos, deberíamos contar hasta 10 y decir, espera, ¿a quién vas a contestar? Es que fíjate cómo ha hecho la crítica, si es que se está desautorizando él mismo con esa crítica, no merece la pena ni que gastes un segundo de tu tiempo, ¿no? Pero bueno, es así como funciona esto. Y yo siempre digo lo mismo, llevo 37 años gestionando con mucho éxito, al menos por los sitios donde me han contratado para gestionar, y tengo ahí varios premios por la gestión de nuestro fondo, y son 37 años duros, donde ha habido de todo. Digo, pues no lo habré hecho tan mal, ¿no? Y me puedo equivocar, como todo el mundo, claro que me equivoco muchas veces, pero bueno, creo que esta forma de enfocar los problemas y las oportunidades a mí me ha funcionado y es en lo que me siento cómodo y es lo que traslado cuando tenemos este tipo de charlas, simplemente.